Son 5 reservas, pediría que le pusieran los 15 Lo iba minutos. a tratar de manera separada, pero voy a atender la petición para discutirlo en un solo acto. Son 5 reservas las que me voy a permitir proponer. La primera de ellas es a la Ley de Inversiones Extranjeras, el artículo 8 en la fracción 9ª del dictamen. Como todos saben, a lo largo de su historia, nuestro país ha padecido la extracción de riqueza por parte de grandes empresas transnacionales que en forma de rentas transfieren mucho del valor producido en México a sus países de origen en detrimento de la economía nacional. Los ejemplos son numerosos. Los sectores agroindustrial, refresquero, automotriz, textil, farmacéutico, bancario, entre muchos otros que se encuentran en manos extranjeras. Esta situación ha dado como resultado la desnacionalización de la economía mexicana, la desarticulación de muchas empresas de origen nacional y la configuración de grandes poderes fácticos con capacidad de veto a las decisiones del Estado. Nuestra desconfianza no se funda en ignorar la realidad de la globalización económica, sino en la experiencia histórica de una economía basada en el peso político de sus actores, como la mexicana, donde el ingreso no depende fundamentalmente de la productividad y el valor agregado que se generan, pues importa más la capacidad de maniobra política y jurídica, el pataleo de los agentes para obtener beneficios, y es por ello que cualquier empresario evita la regulación con el agravante de tratarse de intereses extranjeros. En otras ocasiones se argumentó que la inversión extranjera traería como competencia en beneficio de los consumidores y fueron muy escasos los ejemplos donde esta suposición fue cumplida. No debemos perder de vista este elemento en la presente discusión sobre la ley de telecomunicaciones por simple realismo, pues tal y como está planteado el artículo que reservamos en esta ley, se abre de par en par un sector de gran relevancia como la telefonía celular. Debemos de ser cuidadosos de no dejar abierta la puerta a los poderes fácticos con gran capacidad de influencia que en los hechos ya operan en nuestro país y que buscan beneficiarse de recovecos en la legislación. Es por ello que no deben existir excepciones en los requisitos de la Comisión para realizar inversiones de origen extranjero en telefonía celular. La tarea de la autoridad consiste en evitar que los actores dominantes impongan condiciones de precio y acceso que vayan en contra de la competencia y por tanto del consumidor. Es por ello que se requieren fuertes agencias regulatorias, eliminar el requisito de contar con resolución favorable para invertir en telefonía, es diluir la capacidad de la Comisión como autoridad regulatoria. Presidente, le solicitaría que este tema, que todos los 5 proyectos, las 5 reservas, puedan ser plasmadas íntegramente en el diario de debates. Así se hará, diputado Monreal. El relativo a la fracción 4ª del artículo 18 también del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. En este primer dictamen podríamos sostener que la política que ha practicado el Estado mexicano
durante más de 5 décadas, ha sido bastante permisiva y descuidada sobre la noción del servicio público y la responsabilidad social de los canales de transmisión para la población, siendo lo contrario a la institucionalidad propia de las democracias avanzadas. México se ha diversificado en el punto de vista cultural, social y político. Existen hasta ahora 7 partidos políticos, más 3 que seguramente hoy habrán de obtener su registro, y 77 agrupaciones políticas nacionales, las cuales se caracterizan por sus ideologías diversas. El reclutamiento y selección de élites, la organización de elecciones y la formación y composición de los principales órganos del Estado son funciones institucionales de los partidos que atienden más a la organización política que a lo social. México ha experimentado un cambio en sus procesos políticos. En nuestro país, creemos, se necesita una democratización para los medios de comunicación, donde su programación permita la expresión de diversidad, pluralidad y contenido de calidad para los distintos grupos poblacionales que caracterizan a la sociedad mexicana. Por eso nosotros agregamos a los requisitos para ser presidente del Sistema Público de Radiodifusión de México no haber desempeñado cargos de dirección nacional o estatal en algún partido o agrupación política en los años, cuando menos 5 años en un caso y 2 años para los restantes que establece la fracción sexta del artículo 18. Ciudadanos legisladores, voy a hacer finalmente una serie de reflexiones dentro del turno que me corresponde. Serán las últimas que haga este día. Es lamentable observar esta Asamblea Legislativa vacía. Una asamblea disminuida, desinteresada, enfadada, que avala las peores prácticas políticas. Una asamblea con una mayoría silenciosa, incapaz de debatir o argumentar. Yo sí les tomo la palabra, me gustaría debatir. Yo recuerdo hace apenas unas décadas donde se admitía a discusión la propuesta, se debatía, incluso podría ser rechazada, pero se debatía por una y por otra parte. Eso ha quedado sepultado. A esa práctica se ha renunciado por la mayoría que compone esta Cámara. Es una tragedia nacional y es así contar con una Asamblea Legislativa, con un Congreso tan subordinado, tan intrascendente, tan gris, que asume sin réplica todo lo que se les envía por fax, por correo, sin análisis ni reflexión. Hemos entrado a una espiral sin retorno, a un callejón sin salida, a un estado totalitario. Este proceso que está ahora concluyendo casi a las 7 de la mañana, nos ha tenido aquí cerca de 20 horas continuas. Me parece que es un proceso irracional. No puede permitirse que siga haciéndose esto. Es absurdo. Podemos deliberar 2 o 3 días o más, pues no tenemos tiempos fatales. ¿Por qué imponernos este tipo de ejercicio inhumano,
irracional, absurdo, es indigno y es contrario a la lógica política y a la lógica más elemental. Aún con ello, hemos decidido resistir. No nos van a agotar, no nos van a vencer por cansancio. Seguiremos luchando con ánimo, con perseverancia, con entusiasmo, porque más temprano que tarde este país cambiará. Y si nosotros no vemos el cambio deseado, dejaríamos muy avanzado el camino para nuestros hijos y para nuestros nietos. Vamos a seguir de pie, sosteniendo nuestros principios frente al retroceso político que se padece, que es brutal y sin parangón. ¿Cuál es nuestra reflexión final? ¿En qué podemos concluir de este ejercicio irracional? Primero, que los poderes fácticos se han salido con la suya. Han doblegado al Ejecutivo, han hincado al Congreso Nacional. Segundo, que se ha desvirtuado y traicionado a la Constitución en materia de telecomunicación y radiodifusión. Tercero, se ha creado un superpoder, un suprapoder privado que se antepone al poder público. Cuarto, se ha constituido un Frankenstein monopólico, poderoso y peligroso. Quinto, se ha retrocedido en libertades y garantías individuales y se han desoído instrumentos internacionales, la Constitución, la jurisprudencia y la doctrina. Sexto, se ha legislado con desmesura y exceso, creando un Estado totalitario y faccioso. Séptimo, se ha invadido la esfera de la privacidad, pisoteando los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos. Octavo, se ha retrocedido en la autonomía del órgano regulador y se le ha sustituido por la Secretaría de Gobernación, provocando un centralismo asfixiante. Noveno, se ha premiado a las televisoras con la declaratoria de preponderancia por sector y no por servicio, y se han incrementado los porcentajes de publicidad en televisión restringida. Décimo, se ha engañado vilmente con el Mus Ofer y el Mus Carry, constituyendo una burla para los ciudadanos y una tomadura de pelo para este Congreso. Onceavo, se ha simulado y retrocedido con el Internet universal. Doceavo, se ha discriminado a las comunidades indígenas en su acceso a obtener concesiones y con ello libertad y autonomía financiera sin ninguna posibilidad de fortaleza y sin ninguna posibilidad de existencia futura. Treceavo, se ha otorgado supremacía constitucional a los monopolios privados por encima del interés público. Catorceavo, se ha claudicado y se ha renunciado a los fines del Estado, fines últimos de cualquier estructura nacional en cualquier otro país. Les ruego a algunos que se molestan, me disculpen, porque nosotros nos preparamos. Podrán no coincidir con nosotros, podrán tener una visión distinta de las cosas. Nosotros así lo vemos y no podemos renunciar a nuestra óptica, nuestra visión, nuestra concepción del mundo. Vamos a seguir luchando, pese a todo. Tenemos mucho vigor, mucho entusiasmo, muchas ganas de poder incidir en cambios profundos
de nuestro país. Y como dijera Voltaire, ese gran enciclopedista francés que estuvo en la Bastilla, en la prisión, por defender la libertad, por defender la ideología en Francia. Ese gran enciclopedista decía y afirmaba: podré no estar de acuerdo contigo, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defendería hasta con mi vida que lo digas. Muchas gracias.